Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de nuestro programa partición. Déjenme comentarles que lo primero que voy a hacer es que voy a ilustrar de una manera gráfica el algoritmo, intentando que quede clara la lógica que hay detrás de él. Una vez que haya hecho esto, voy a hacer un resumen de cómo quedaría escrito nuestro algoritmo, ¿ok? Entonces, comencemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que vamos a recorrer la lista que recibimos en partición, ¿ok? Supongamos que es esta la lista que recibimos. Y la manera en que vamos a controlar el recorrido es mediante preguntar si esta lista está si aún no está vacía, ¿ok? Entonces, eso lo hacemos preguntando mientras la lista no esté vacía. Eso quiere decir que podemos seguir recorriendo esta lista. Esta va a ser la instrucción, digamos, iterativa con la cual vamos a ir recorriendo uno a uno los elementos de esta lista. Entonces, comencemos. Mientras la lista no esté vacía, es decir, esta, que no está vacía, entonces vamos a tomar los primeros tres elementos de la lista y los vamos a guardar en una lista general. Digamos es esta. Estos son los tres primeros elementos de la lista y los vamos a guardar aquí, ¿ok? Entonces, esto lo estamos diciendo, toma los primeros tres elementos de la lista y guárdalos, ¿ok? Después lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar esta lista. ¿De qué manera la vamos a actualizar? Esta lista ahora va a ser ella sin el primer elemento. Es decir, vamos a tomar el resto de los elementos de la lista, lo cual nos va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? Noten que la misma lista, excepto el primer elemento. De esta manera vamos a actualizar la lista. Y a esa lista actualizada volvemos a preguntarle. Mientras la lista no esté vacía, esta lista actualizada no está vacía. Y como no está vacía, otra vez vamos a tomar los primeros tres elementos de la lista y los vamos a guardar. Es decir, 5, 4, 2 los vamos a guardar en esa lista general que vamos construyendo. ¿De acuerdo? Y una vez más, actualizamos esta lista quitándole el primer elemento, o en otras palabras, tomando el resto de los elementos de esta lista, lo cual nos va a quedar de esta manera. Noten, ya le quitamos el primer elemento y me quedó este. Y a esa nueva lista volvemos a preguntarle, ¿esta lista no está vacía? Y como no está vacía, volvemos a tomar los tres elementos de la lista y los vamos a guardar. Los tomamos 4, 2 y 4 y los volvemos a guardar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, otra vez vamos a actualizar esta lista. ¿Y de qué manera la vamos a actualizar? Pues quitando el primer elemento de esa lista. O en otras palabras, tomando el resto de los elementos de esa lista, lo cual nos va a dejar una lista de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Esta es la forma en que la va a actualizar. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. A esa lista actualizada le vamos a preguntar si no está vacía. Y como no está vacía, entonces volvemos a tomar los primeros tres elementos de la lista y los vamos a guardar. Los tres primeros elementos son 2, 4 y 2 y los vamos a guardar aquí. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos a actualizar esta lista quitando el primer elemento, o en otras palabras, tomando el resto de los elementos de la lista, lo que nos va a dejar una lista de la siguiente manera. Esta es la lista que nos va a dejar, a la cual volvemos a hacerle la pregunta. Mientras la lista no esté vacía, no está vacía, entonces volvemos a tomar los primeros tres elementos de la lista y los vamos a guardar. Y aquí los guardamos en esa lista general que vamos construyendo. Y una vez más actualizamos, ¿ok? Actualizamos esta lista que tenemos aquí quitándole el primer elemento, o en otras palabras, tomando el resto de los elementos, lo cual nos va a dejar una lista de esta manera. Y a esa lista volvemos a preguntarle si aún no está vacía. No está vacía. Entonces volvemos a tomar los primeros tres elementos de la lista, que son 2, 3 y 5, y los guardamos en la lista general que vamos construyendo y volvemos otra vez a actualizar esta lista, quitando el primer elemento, o en otras palabras,
tomando el resto de los elementos de la lista, lo que nos va a dejar una lista de esta manera. Y a esa lista volvemos a preguntarle si aún no está vacía. Es decir, mientras la lista no esté vacía, que es esta, vamos a volver a tomar los 3 primeros elementos de la lista y los vamos a guardar en la lista general que vamos construyendo. ¿De acuerdo? Y otra vez actualizamos esta lista quitándole el primer elemento, o en otros términos, tomando el resto de los elementos de esta lista. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al siguiente. Bueno, esto nos va a dejar la siguiente lista. ¿Ok? Y a esa lista que nos dejó actualizada, pues lo que vamos a hacer es otra vez a preguntar, mientras la lista no esté vacía, pues no, la lista todavía no está vacía, toma los primeros 3 elementos de la lista y guárdalos. Y los guarda aquí en la lista general que vamos construyendo. ¿Ok? Y otra vez vamos a actualizar esta lista que tenemos aquí, quitando el primer elemento de la lista o tomando el resto de los elementos de la lista, lo que nos va a dejar una lista de la siguiente manera. Nada más con 3 y 6. Y aquí sucede algo muy interesante. Vean, volvemos a preguntar aquí, mientras la lista no esté vacía, pues la lista no está vacía. Ahora, de esa lista vamos a tomar los 3 primeros elementos de la lista y guardarlos. Pero nuestro procedimiento de tomar esos 3 primeros elementos, cuando no hay elementos suficientes, nos va a regresar o vamos a hacer que nos regrese la lista vacía. Vuelvo a repetir, el procedimiento que vamos a tener que toma los primeros elementos de una lista, cuando la lista que tiene como argumento no tiene los elementos suficientes, nos va a regresar la lista vacía. Por lo tanto, aquí lo que nos regresa la lista vacía es lo que guardamos en la lista general que vamos haciendo. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, cuando implementemos este programa de toma, tenemos que estar seguros que cuando recibe un argumento con menos elementos de los que quiere tomar, nos regrese la lista vacía. ¿Ok? Muy bien. Pues ya que tenemos esto, volvemos a actualizar esta lista tomando el resto de los elementos de esta lista o eliminando el primero, como lo quieran ver. Y entonces esto nos va a dejar esta lista, y a esa lista otra vez le volvemos a preguntar si está vacía. Como no está vacía, eso lo hacemos con la pregunta, mientras la lista no esté vacía, como no está vacía, otra vez intenta tomar los 3 primeros elementos de esta lista. Y dado que no tiene los 3 elementos de esta lista, nos va a regresar la lista vacía, como dijimos anteriormente. Entonces la lista vacía que nos regresa, la metemos en la lista general que vamos construyendo. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a actualizar esta lista. Y vamos a tomar el resto de los elementos de esta lista o a eliminar el primero, lo que nos va a dar la lista vacía. Entonces ahora vamos a preguntar, mientras la lista no esté vacía, pero ya está vacía. Y como ya está vacía la lista, entonces termina y va a regresar a la lista donde se estaban guardando las tripletas o las sublistas de 3 elementos. Le llamé tripletas a nuestras sublistas de 3 elementos. Entonces nos va a regresar esto. Noten que casi es lo que queremos, pero no exactamente. Digamos que tiene, por decirlo de alguna manera, basura, porque tiene los elementos que deseamos, pero además tiene 2 listas vacías que agregamos ahí. Entonces, a este resultado que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que a partir de aquí vamos a seleccionar las listas que no estén vacías. Y al seleccionar de aquí las listas que no están vacías, pues nos va automáticamente a quitar aquellas que están vacías y a dejarnos el resultado como queremos que lo regrese. Entonces, de eso de manera gráfica, de eso se trata la lógica del algoritmo. Vamos a resumir entonces nuestro algoritmo en palabras. Vamos a decir que nuestro algoritmo va a ser el siguiente. Mientras la lista no esté vacía, haz lo siguiente. Va a tomar los primeros 3 elementos de la lista y los va a guardar en una lista general. Y después va a actualizar la lista con el resto de ella misma. Y una vez que hace esto, regresa otra vez a mientras. Y este ciclo lo va a ir repitiendo hasta que la lista se vacíe, hasta que la lista no cumpla más que no esté vacía. Y una vez que haga esto, entonces nos va a regresar a la lista general
donde fue guardando la sublista de 3 elementos. Pues recuerden que esa lista puede tener basura, por lo tanto, con otro paso, que sería el paso 4, vamos a seleccionar las sublistas que sean distintas a la lista vacía. Y este va a ser entonces nuestro algoritmo del programa partición. Hasta luego.